Palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, un día de bendición. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad y cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre es Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, habiéndola tomado. Caminaron toda la noche por el camino de Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, y de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Racab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Vemos una escena algo difícil, algo terrible, hasta algo sangrienta de lo que está pasando. Recuerden que en el episodio de ayer veíamos cómo Joab había matado a Abner sin el consentimiento de David. Muchas cosas estaban pasando en esta transición de reino. Personas estaban tomando atribuciones que no les habían sido dadas, y en esta confusión, en esta transición, personas querían tomar ventaja, sacar ventaja de esta situación. Entre estos que querían sacar ventaja aparecen estos beerotitas, Baana y Recab. Eran parte de los hijos de Saúl, del hijo de Saúl, eran parte del grupo de él, eran merodeadores, pero estaban como parte de su gente cercana. Ahora ellos escuchan que Abner muere, y al escuchar que Abner muere, obviamente saben que Isboset queda desprotegido porque Abner era el jefe del ejército de Israel y por ende era el que había puesto a Isboset como rey. Pero en esta ocasión ellos dijeron: bueno, Abner se murió, aquí hay una oportunidad de nosotros ganarnos una recompensa porque este es el hijo del enemigo de David. Parece que no habían escuchado las noticias de lo que había pasado con aquel joven que llevó la noticia de la muerte de Saúl, muy alegre, muy feliz, pensando que David a lo mejor le recompensaría, le daría un anillo, le daría un puesto, daría algo, pero sin darse cuenta que David
No consideraba a Saúl su enemigo, sino que David consideraba a Saúl su rey y lo respetaba como tal. Ahí estaba Isboset, durmiendo a la hora de la tarde. Su esquema de seguridad, la persona que atendía a la puerta, se puso a limpiar el trigo y también se quedó dormido. Estos merodeadores entraron a la casa, cogieron a Isboset, lo mataron. ¡Lo mataron! Cortaron su cabeza y dijeron, esta es nuestra recompensa, ahora sí saldremos de la pobreza, ahora sí saldremos adelante, seremos alguien importante. Y le llevan la noticia a David. Oh, David, te tenemos noticias grandes, te tenemos noticias maravillosas. ¿Qué pasó?, les pregunta David. Oh, mira, aquí está Isboset, esta es la cabeza de este hijo del enemigo tuyo. Este hombre era el que se proclamaba rey y ahora te lo hemos traído. ¿Qué recompensa nos vas a dar? Y David les dice, wow. Lo primero es que ellos le dicen, espiritualizan un poquito la cosa, ¿no? Dice en el versículo 9, dice, vive Jehová que ha redimido, perdón, versículo 8, dice, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl su linaje. Ellos veían como que Dios les había puesto esto, le decían, David, mira que Dios ha vengado, te ha vengado a ti de Saúl, tranquilo, mira que todo, wow, todo está saliendo viento en popa. Pero resulta que no entendían que David no consideraba a Saúl su enemigo, sino que consideraba a Saúl su rey. Y él les explica, mire, ojalá hubieran sabido ustedes que vino un joven con las noticias de Saúl. Y pensaban que todo iba a estar muy bien, que ellos iban a estar bien, contentos, felices conmigo, pero no fue lo que pasó. Yo hice justicia y esta persona fue quitada de la tierra. Ahora cuánto no más con ustedes que quitaron a un hombre justo. El hombre estaba tranquilo en su casa. No les hizo nada de malo para que ustedes, ni le hizo nada malo a David tampoco para que se pusieran en eso. Ya el reino había sido entregado a David. Ya Abner había hablado de la transición del reino, no había necesidad de ponerse en esto. Así que David le da la orden a sus servidores y así es como Isboset también pierde la vida. De aquí se puede mirar esto de varios ángulos diferentes, pero creo que hay un ángulo que es muy claro y es cómo Dios de alguna manera permite que sus enemigos, porque sí, a pesar de que David consideraba a Isboset el hijo de su rey y lo respetaría como tal, había esa contrariedad entre la casa de Saúl y la casa de David. Y David no tuvo que untarse las manos de sangre, sino que a raíz de la desobediencia y de la rebeldía de su gente, pues muere Abner, con quien David había hecho paz. David no iba a matarlo, David había hecho una paz con Abner, pero vino Joab y mató a Abner, el jefe del ejército, quien había puesto como rey a Isboset, y ahora también Isboset moría. Con esto le quedaba un camino libre a David, con esto le quedaba un camino libre, claro, seguro, derecho, para que David pudiera reinar sin estar preocupándose por, que es que Isboset, que es que que es que el contrario, nada. David podría reinar sin ningún inconveniente. Y allá estaba David, en Hebrón, no muy contento por lo que había pasado porque él no consideraba que era la manera en que debieron haber sucedido las cosas. Pero con esto, las dos personas que estaban ahí, el hijo de la casa de Saúl, había un nieto, Mefiboset, que cuando salieron corriendo al oír la noticia de la muerte de Saúl, su nodriza lo deja caer y él queda lisiado, pero aquí en este momento él desaparece de la escena. Solamente estaba Isboset, quien era quien contrariaba a David, y ahí queda establecido el reino de David. Sí, no era la manera en que se debieron haber dado las cosas desde la perspectiva bíblica. Debían haberse dado de una manera diferente, sin necesidad de la rebeldía, sin necesidad de estos merodeadores. Pero quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana, y aquí es claro que Dios, cuando promete y quiere hacer algo, Él va a utilizar a todo lo que haya que sucede, que utilizar para poder que las cosas se den como tienen que darse. Mire, ¿quién crucificó a Jesús?
gente que se consideraba enemiga de él. Y para muchos era una derrota, pero resulta que esa era lo que era la plataforma para la gran victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces Dios en muchas ocasiones permite estas cosas que sucedan para que Dios, por medio de eso, Él pueda obrar. No es Dios quien envía esa orden, no es Dios quien provoca que esta gente haga lo malo, sino que Dios utiliza lo malo para de ahí obrar para bien de aquellos que le aman, porque esa es su promesa. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Dios tiene en su omnipotencia, en su poder grande, el poder de transformar estas cosas que son negativas y cambiarlas para bien. Lo que dijo José allá en Egipto, Génesis capítulo 50, verso 20, dice, lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo encaminó para bien. No es que Dios provocó a los hermanos de José a la envidia, a echarlo a la cisterna, a venderlo, no. Todo eso fue el obrar de ellos en su iniquidad, en su envidia. Pero ¿qué hace Dios? Dios toma esas cosas y las obra para bien. Muchas veces nosotros nos matamos la cabeza pensando en aquellas personas que nos llevan lo contrario. Muchas veces nos matamos la cabeza pensando en aquellas personas que se salen de la línea de mando. Nos matamos la cabeza pensando en los enemigos y se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que aún las cosas que se hacen para mal, Él tiene el poder de tornarlas para bien. La palabra de Dios hoy me conforta. La palabra de Dios hoy me da seguridad. La palabra de Dios hoy me muestra cómo Dios obra aún en medio de estas situaciones. ¿Que Dios provocó esto? No, para nada. Pero Dios se utilizaría esto para el bien de su hijo David, un hombre conforme a su corazón, un hombre que reinaría por 40 años sobre todo Israel, 33 sobre todo Israel, 7 sobre Judá, un rey que su impacto llega hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él fue fiel a Dios y Dios le recompensó. Si tú eres fiel a Dios, aún lo que las personas que se consideran tus enemigas quieren hacer para mal, Dios lo tornará para bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos ver, Señor, tu manera de operar, tu manera de obrar. Poderoso Dios, no temeré, como dijo David, lo que pueda hacer el hombre. Tú eres mi ayudador. No temeré. ¿Por qué? Porque sé que tienes el poder, sé que tienes la autoridad y todas las cosas que los enemigos quieran hacer para mal, sé que tú las puedes utilizar para bien. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque salimos confiados, Señor, con una promesa de que tú obrarás de una manera especial. Bendito seas en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirme al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Sígueme en las redes sociales, @Pastor Jonathan Oficial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.